Vamos a orar. Antes de escuchar la palabra de Dios, siempre yo le pido al Espíritu Santo que nos revele lo que estamos oyendo, porque si Él no nos revela, no vamos a entender lo que estamos oyendo. Entonces vamos a pedir al Espíritu Santo que lo haga. Espíritu Santo, vamos a escuchar esta palabra, revela esta palabra a nuestros corazones, que no sea otro mensaje más, otra enseñanza más, pero que sea una revelación profunda en nuestras vidas para que esta palabra se transforme en vida, que esta palabra sea vivificada en nosotros, en el nombre de Jesús. Gracias porque tú has venido a hacer esto y gracias porque hay hombres y mujeres en este lugar que están abriendo sus corazones para recibir esta palabra en mansedumbre y humildad. En el nombre de Jesús, amén y amén, amén. Quiero leer dos pasajes de la palabra de Dios, uno en el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo Testamento. El pasaje en el Antiguo Testamento es en el libro de Ageo, capítulo 2. Ageo era un profeta. Fue un profeta de Dios que estaba profetizando a Israel en un momento donde después de estar 70 años en cautiverio, de ser esclavos, habían vuelto a la ciudad de Jerusalén, pero cuando volvieron no encontraron nada, encontraron todo destruido. Y ellos entonces comenzaron a reconstruir no solamente la ciudad, pero lo primero que reconstruyeron fue el altar de adoración, el altar de Dios. Ellos entendieron que aunque estaban rodeados por enemigos, no necesitaban una pared para protegerse de los enemigos. Lo que necesitaban era un altar. ¿Le entendieron esa? Sí. No necesitaban una pared para protegerse de los enemigos. Lo que necesitaban era un altar para adorar a Dios, porque cuando uno tiene un altar que adora a Dios, después Dios se encarga de los enemigos. Amén. Ok, entonces edificaron el altar y después edificaron el templo. Y aquí Ageo profetiza cuando ya el templo está terminado, ya está casi terminado, y él profetiza sobre el templo. El templo había sido destruido, no tengo tiempo para explicar todo eso, pero el templo había sido destruido, de hecho había sido quemado. Había sido destruido y quemado, las piedras estaban quemadas, eran piedras. ¿Alguna vez usted vio una piedra quemada? ¿De qué color es? Ajá. Entonces el templo fue destruido. Y fue quemado y Dios le dijo, escúcheme bien, lo primero que van a hacer es usar todas esas piedras quemadas. ¿Cuántos de ustedes saben que cuando Dios reedifica algo, usa todo lo quemado? Así es Dios, le estoy predicando como 3 mensajes en uno. y usa todo eso, entonces se levanta el templo y ahora Ageo declara esta profecía y dice así, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado. Aquí está mal traducido, no es el deseado, es lo deseado. Lo deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz, ¿dónde? Diga en este lugar, ahí, en ese lugar, dice Jehová de los ejércitos. Y ahora voy a leer el pasaje del Nuevo Testamento. Está en Hebreos capítulo 12, dice así: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que los amonesta desde los ¿qué? Diga cielos, no dígalo como lo dije yo, cielos, agarre, deme la S ahí, cielos. Muy bien, ¿cómo es? Ahora usted se va a dar cuenta por qué. Dice, porque la voz de aquel que conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez más, y conmoveré no solamente la tierra, sino el
Cielos, cielo. Hay una diferencia entre cielos y cielo. Ahora se la digo. Y esta frase, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego ¿qué? Consumidor. Hebreos capítulo 12. Este es el mensaje de Hebreos capítulo 12. Aunque fue escrito, no sabemos quién lo escribió, el libro de Hebreos, la carta a los hebreos, pero fue escrita alrededor de 2000 años atrás. Y miren lo que dice: mirad que no desechéis aquel que está, ¿qué? En nuestra Biblia dice habla, pero en el original dice el que está hablando. ¿Sabe por qué dice el que está hablando? Porque esta palabra no es para 2000 años atrás, esta palabra es para 1000 años atrás, 500 años atrás, 100 años atrás, 20 años atrás, y es para hoy, porque Dios todavía está. Dios está hablando y dice: mirad que no desechéis. A mí me encanta esa palabra, porque desechar no significa botar algo, despedir. No, ¿sabe lo que es la palabra desechar ahí? ¿Alguna vez usted invitó a alguien no sé, a una fiesta y la persona como que le dio no quiso ir, ¿verdad? Y la persona le dio como una excusa, pero bien tonta, ¿verdad? Y usted se dio cuenta que era porque no quería venir. Bueno, esa es la palabra. Desechar significa cuidado que no le den al que está hablando una excusa como para no escuchar lo que él está diciendo. Cuidado entonces. ¿Por qué? Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba, ¿dónde? En la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos a aquel que nos amonesta ¿desde dónde? De los cielos. ¿Y por qué? Porque ¿qué es lo que él está diciendo ahora? Si Dios dice, esto es lo que estoy diciendo, y lo estoy diciendo ahora, no lo dije, pero lo estoy todavía diciendo. Entonces, ¿qué es lo que él está diciendo? Él está diciendo que él está hablando y está diciendo, diga ahora, pero ahora, dice que él ha prometido diciendo aún una vez más, ¿y qué? Y conmoveré. No se rían de mí, por favor. Para eso uno viene a la iglesia, para aprender, para estar bajo el ministerio de un maestro, porque en tu Biblia dice conmoveré, pero en el original dice estoy conmoviendo. Entonces mire, él está diciendo estoy hablando y escúcheme porque yo estoy conmoviendo y lo estoy haciendo, diga ahora. Estoy conmoviendo no solamente la tierra, pero sino también el cielo en singular. Entonces le voy a dar la definición. Diga cielos. Cielos. Diga, es el espacio. ¿Qué es el cielo? ¿Los cielos son qué? La creación del espacio. Es decir, el cielo es la atmósfera y la estratosfera y todas las atmósferas, es decir, lo que vemos, lo que no vemos, y todo el universo es, como la Biblia lo llama, ¿qué? Los cielos. Por eso los cielos cuentan la gloria de Dios. Eso significa que los cielos, toda la creación, describe la gloria de Dios. La enumera, la declara y la explica. El que quiere entender algunos de los atributos de Dios, estudie el universo, estudie las estrellas. ¿Por qué? Y porque nos vamos a dar cuenta que en esa creación, ahí se manifiesta el carácter de Dios. Pero entonces esos son los cielos. Y aquí Dios dice que no solamente estará sacudiendo la tierra y los cielos, pero estará sacudiendo, diga, el cielo. Sí, el cielo es donde Dios habita. El cielo es el mundo espiritual. No es el mundo que se ve, es el mundo que no se ve, es el mundo celestial. Son, regiones celestes o celestiales. Ese es el cielo. Y aquí esta profecía nos dice que Dios está hablando todavía y que llegará un momento, y está llegando el momento en que Dios no solamente va a sacudir la tierra, pero va a sacudir el mundo espiritual. Sacudimientos. La primera vez que Dios sacudió, ¿sabe dónde fue? En el monte Sinaí.
En el monte Sinaí no solamente sacudió la tierra, porque se acuerdan, si ustedes leen en el Viejo Testamento, el pueblo de Israel estaba mirando lo que estaba pasando, estaba mirando al monte. Moisés se había subido al monte, se perdió de vista, hacía días que no bajaba, pero lo único que la gente veía era que la tierra alrededor del monte estaba temblando. Había humo por todos lados, caía fuego del cielo, caían rayos del cielo y había un sonar de trompetas y un ruido impresionante. ¿Por qué? Porque se estaba sacudiendo la tierra, pero también se estaba sacudiendo los cielos, se estaba sacudiendo la creación. Y Dios entonces dice, yo sacudí la tierra por la primera vez. Y sacudí los cielos por la primera vez en el monte Sinaí. ¿Y por qué? Porque, escúchenme bien, cuando Dios sacude, no sacude para sacudir. Dios sacude para producir algo. No, espera. Dios sacude para producir algo. Y la primera vez que Él sacudió la tierra y los cielos, ¿qué produjo? Dios sacude a las naciones y establece a su nación en la tierra. Pero escúcheme bien, sacudió a las naciones. ¿A quién sacudió? Te lo voy a decir, es algo simple. La nación más poderosa, el imperio más poderoso del mundo era Egipto. Y Dios dice, yo los voy a sacar a ustedes con brazo extendido. ¿Y qué hizo? Sacudió a las naciones. ¿Cómo quedó Egipto? Después de la sacudida que le dio, Egipto terminado. No, escúcheme bien. Mire, le hablo de una de las plagas, nada más. Toda la economía de Egipto estaba basada en el río Nilo. El río Nilo era la que daba agua para sembrar, para cosechar, para los campos, para la agricultura. El río Nilo producía el alimento, producía el agua, sacaban agua del río Nilo. El río Nilo es un río muy profundo, muy ancho y muy largo. Y entonces la riqueza, de hecho el río Nilo para Egipto era un dios. Entonces todo dependía del río Nilo. Entonces ¿Dios qué hizo? Dios envió una plaga. ¿Y qué pasó con las aguas del río Nilo? Se convirtieron en sangre. Eso, ¿sabe lo que significa que se convirtió en sangre? Significa que todo lo que estaba en el río se murió. Porque las aguas se contaminaron. No era sangre, era una contaminación de agua para que los peces se mueran, para que no se pueda usar el agua para regar. Entonces Dios con una plaguita sola destruye a toda la economía de Egipto. ¿Sabe por qué? Estaba sacudiendo a la nación. ¿Para qué? Para que Israel salga. Porque si Egipto no era sacudido, Israel se quedaba tranquilo comiendo melones. Porque estaban ahí comoditos. Escúcheme bien, cuando Dios sacude es porque está produciendo algo. Le voy a decir más, cuando Dios sacude está dando a luz a algo. ¿Y de qué dio? Dio a luz a la nación de Israel. Entonces mire lo que sucede. Cuando Dios produce algo por un sacudimiento, le provee todos los recursos, le provee lo deseado de las naciones. Todo, porque cuando Dios produce algo, no produce algo mal, no lo produce pobre, no lo produce débil, lo produce bien. ¿Y cómo, díganme ustedes, cómo salió Israel de Egipto? ¿Pobre? ¿Cómo? Salieron ricos. Los desplumaron a Egipto, le sacaron todo. Los egipcios voluntariamente le decían, por favor, ¿qué quieren? ¿Quieren los muebles? Llévense los muebles. ¿Qué quieren? ¿Quieren la bicicleta? Llévense la bicicleta. ¿Qué quieren? Todo, lleve oro, todo lo que, con tal que se vayan, váyanse, pero le damos todo. Y ellos se fueron repletos de riqueza. ¿De dónde se cree que sacaron todo el oro y todos los materiales para levantar el tabernáculo? ¿Sabe dónde lo sacaron? Lo trajeron de Egipto. Entonces cuando Dios sacude una nación, la primera vez que sacudió fue en el monte Sinaí, y sacudió, y de ahí sale, no solamente sale, escúcheme bien, no solamente sale una nación, pero sale la ley. ¿De dónde Dios dio la ley? En el sacudimiento del monte Sinaí. Muchas veces nosotros decimos, la ley de Moisés, sí, la ley de Moisés. Bueno, bla, 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 bla.
No, escúcheme bien. En la ley de Moisés hay 613 ordenanzas. 613. ¿Quiere que le dé una? Una de las más chiquititas. No le doy la grandota, le doy la chiquitita. En la ley de Moisés dice, cuando ustedes planten en un campo, planten todo el campo. Pero cuando ustedes cosechen todo el campo, excepto dejen una franja al costado del camino y no la cosechen. Porque esa franja va a ser para las viudas y los huérfanos. Es como que Dios ya tenía organizado un sistema de welfare para cuidar a las viudas y a los huérfanos. Y todos los que cosechaban en Israel tenían que cosechar todo el campo. ¿Se acuerdan de Ruth? ¿Sabe dónde Ruth fue a cosechar? Ruth fue a cosechar ahí porque era una viuda. Y entonces los que cosechaban ese campo dijeron, cuidado, no cosechen eso. Y entonces en Israel venían todas las viudas y los huérfanos detrás de los que estaban cosechando para cosechar lo que le habían dejado, para que coman siempre. En Israel siempre tenía que haber pan y tenía que haber alimento y especialmente para las viudas y los huérfanos. Eso está en la ley. Una le cuento, nada más. Hay 613. Hay una que es la más seria, que dice que no pondrás imagen, ¿cómo? No harás imagen ¿delante de qué? Entonces, ¿sabe por qué Dios no quería una imagen? Pregúnteme por qué. Porque nosotros nos transformamos en la imagen que estamos contemplando. Si yo estoy contemplando a Dios, me transformo a la imagen de... Si yo estoy contemplando un muñeco, o si estoy contemplando una estatua, me transformo en lo que yo estoy contemplando. Y Dios dijo, ustedes no se pueden cambiar en nada. Ustedes van a ser transformados contemplándome a mí. La gente que está mirando el ídolo del dinero, se transforman en plata, en dinero. Lo único que hablan, lo único que piensan, lo único que viven es dinero. ¿Por qué? Porque están contemplando ese ídolo. Por eso nuestros ojos no pueden contemplar ciertas cosas. ¿Por qué? Porque yo me transformo en lo que yo estoy contemplando. Por eso todos nosotros, contemplando la gloria del Señor, somos transformados de gloria. Porque estamos contemplando estamos contemplando al Señor. Amén. Entonces, esa es la ley. Y Dios sacudió a las naciones, sacudió a Israel, sacudió a Egipto, sacudió todo. Y Egipto no era una nación, Egipto era un imperio. Y sacudió todo eso para producir a una nación. Y de repente Israel es la nación de Dios en la tierra. Y ahora le voy a decir por qué Dios quiere una nación. Dios no quiere una nación porque quiere ser presidente, porque quiere ser dictador. Dios quiere una nación porque quería mostrar su gloria, quería mostrar su naturaleza, quería mostrar su carácter y quería mostrar su cultura a través de un pueblo. Quería tomar un pueblo y le dijo, yo te doy esta ley, obedezcan esta ley. Y cuando las otras naciones de la tierra vean cómo hay una nación que obedece mi palabra, entonces yo quiero que ellos vean, pero que los vean no en el espíritu, que no los vean, que lo vean ahí. Por eso la reina de Saba, ¿qué fue a hacer a Jerusalén? No fue a visitar a Salomón, fue a ver a Salomón y fue a ver cómo Salomón, fue a ver la sabiduría de Salomón. Y cuando Salomón llegó, la reina de Saba llegó y le dijo, Salomón le dijo, no, es que yo estoy siguiendo la sabiduría de la ley. Y la reina se maravilló de la sabiduría que tenía Salomón, porque Salomón, todos los reyes de Israel tenían que caminar con el rollo de la ley atado en el cinto. La tierra Dios quería tener una nación en la tierra que lo representen. Quería una nación en la tierra que vivan según su gloria, su naturaleza, su carácter y su cultura, para que el mundo vea y diga, a ver, ¿y cómo será Dios? ¿Y cómo será Dios? Bueno, me voy a fijar en esa gente que son de Dios. En ellos voy a ver el carácter de Dios. Pero después de más de 900 años, llega Ageo y Ageo ahora está profetizando por segunda vez, otro sacudimiento. Y está diciendo un sacudimiento que viene. ¿Por qué? Y porque el pueblo de Israel el pueblo de Judá y Benjamín estuvieron 70 años en el cautiverio, fueron sacudidos y ahora están de vuelta. Y ahora el segundo templo está siendo reconstruido. Dicho sea de paso, ¿cómo salió todo Judá y Benjamín de Babilonia? ¿Cómo salieron? Pobres.
No, salieron ricos. Ellos, el rey de Persia le dio todo lo que necesitaban para ir a reconstruir el templo. Pero mire esto, viene una crisis. 520, ¿está listo? Prepárese, 520 años después de Ageo. El templo ya estaba reedificado, estaba terminado. Y nosotros sabemos que cuando Dios sacude, ¿quiere qué? Producir algo, quiere manifestar su gloria, quiere manifestar, lo hizo con Israel, quiero manifestar, pero en el templo, el segundo templo, no se manifestó nada. Se levantó el templo y no pasó nada, al contrario, ese templo estuvo ahí en los 400 años entre Malaquías y el Nuevo Testamento. Ahí estaba ese templo, pero 520 años después, escúchenme bien ahora, 520 años después, entra una jovencita con un bebé en las manos. Y al lado entra un hombre un poquito mayor que ella. Y entran, ¿sabe dónde? A ese templo. Y entran y le sale un anciano llamado Simeón. Y Simeón le profetiza. Y después viene una ancianita de 106 años que se llamaba Ana. Y Ana le profetiza y los bendicen. Y en ese día consagran a ese bebé, como la esperanza y la salvación de Israel y las naciones. ¿Sabe qué? Todo ese sacudimiento fue para que se haga ese templo, para que 520 años después, entre María y José, con Jesús el bebé. Y escúcheme bien ahora. Y Dios manifiesta su gloria y su naturaleza y su carácter y su cultura, no a través de una nación, porque esa nación le falló. Ahora la manifiesta a través de ese bebé, Jesús. Cuando alguien dice, ¿y cómo es la cultura del reino? Ah, bueno, mira, si quieres entender la cultura del reino, está Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esa es la cultura del reino. Bueno, ok, si quieres entender un poquito más la cultura del reino, ¿quieres entender más? Ok, mira lo que Jesús enseñó. ¿Y qué enseñó? Enseñó muchas cosas, sí, pero él dijo, él estableció la constitución. ¿Cuántos quieren saber dónde está la constitución del reino de Dios? ¿Sabe cómo se llaman? Las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son la constitución. Nosotros no tenemos la Torá, no tenemos la ley de Moisés, son 613. Es más fácil las bienaventuranzas. ¿Verdad que sí? Bienaventurados son. Y mire, le dijo una. Bienaventurados son, felices son los pobres, porque ellos heredarán. ¿Cómo? ¿Qué van a heredar? ¿No ve que esta es la constitución del reino? Diga, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos heredarán. ¿El qué? Y usted va a decir, bueno, ¿y qué significa pobre en espíritu? Pobre en espíritu es muy fácil. No significa humilde, no significa haraposo, no significa mal vestido, no significa que no tiene un centavo, no significa que no tiene donde caerse muerto y no. Pobre en espíritu significa, el pobre en espíritu es una persona que sabe que todo lo que tiene no es de él, le pertenece a. Entonces, ustedes pueden tener una persona que tiene $10 en el bolsillo, solamente $10 en el bolsillo, y no es pobre en espíritu, porque se cree que los $10 son de él. Y puede tener un multimillonario que tiene $100 millones en el banco y es pobre en espíritu porque sabe que si Dios le pide los 100 millones, él se la da. Entonces, bienaventurado, ese es el reino. Y por eso, escúchenme bien, por eso a través de Jesús enseñando, Dios sacudió todo. ¿Para qué? Para que se manifieste su gloria, para que se manifieste su carácter, para que se manifieste su cultura a través del Hijo de Dios. ¿Cómo se manifestó su gloria? Nosotros ya lo aprendimos esto en esta iglesia, ¿verdad? Nosotros sabemos que Jesús manifestó su gloria haciendo señales. ¿Se acuerdan? ¿Haciendo qué? Señales, no milagros, señales. Haciendo señales. Y entonces aquí Jesús por 3 años y medio caminó entre nosotros. ¿Y qué manifestó? Manifestó su gloria, manifestó la naturaleza de su Padre, manifestó el carácter del cielo, manifestó la cultura. Por eso el primer mensaje que él predicó, ¿cuál fue? Arrepentíos, cámbiense de mente. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha
acercado. Es decir, él estaba diciendo, aquí llegó el cielo. Y todo lo que yo voy a hacer, no lo estoy haciendo con mi mentalidad, lo estoy haciendo con la mentalidad del cielo. Por eso cuando él ve a 20.000 personas, 5.000 varones sin contar mujeres y niños, 20.000 personas que tenían hambre, ¿qué hace? Dice, denme lo que tienen. Y le trajeron dos peces y 5 panecillos. Y cuando le trajeron eso, ¿qué hizo Jesús? Los bendijo y los mandó que le den de comer. Y comieron 20.000 y sobraron 12. Entonces, escúcheme bien. ¿Sabe por qué eso significa el cielo? Porque en el cielo 2 más 2 no son 4. La matemática del cielo es otra matemática. Es otra ciencia. Por eso nosotros podemos orar y hablarle a tumores. La ciencia no sabe lo que hacer con un tumor. Nosotros sí le hablamos. Entonces, así se manifestó su gloria. Dios, entonces, escúcheme, déjeme repasar. La primera vez que Dios sacudió los cielos, sacudió la tierra, sacudió el espacio, sacudió las nubes, bajaron luces del cielo, bajaron ruidos de qué sé yo dónde, y sacudió la tierra y se produce la ley y se produce la nación de Israel. La segunda vez que Dios sacude a las naciones, sacude a Babilonia, sacude a Persia, saca a Judá y Benjamín del cautiverio para que le vayan a preparar un templo para que 520 años después entre el Mesías. Que entre el Mesías, el Señor. ¿Y ahora? Le voy a decir por qué. Porque la profecía de Ageo no se cumplió. La profecía de Ageo no se cumplió porque ahí Ageo dice, voy a hacer temblar a las naciones y voy a hacer temblar. Todavía no pasó eso. Bueno, no ha estado pasando. ¿Por qué? Porque el Señor dice, y aún otra vez estoy conmoviendo. Diga, aún otra vez. Significa que Él lo va a hacer otra vez. Aún otra vez significa otra vez. La tierra será conmovida. La tierra, la creación, pero el cielo, el mundo espiritual será conmovido. Escúcheme bien, nosotros no tenemos que decir entre nosotros lo que ha estado pasando en las naciones. Terremotos. Nosotros no entendemos, pero mire, le voy a decir algo. Por un segundito, todos ahora estamos concentrados en el terremoto en el Ecuador. Pero escúcheme bien, en la nación de Irán, en la República Islámica de Irán, hay un terremoto cada 6 minutos. No es un terremoto de esos que rompe todo, pero es un terremoto cada 6 minutitos, ¡pum!, tiembla la tierra. En alguna parte de esa nación tiembla la tierra. Si ustedes ven el mapa mundial de todos los terremotos, ustedes se van a asustar. Porque cada 6 segundos hay un terremoto en algún lugar de la tierra. Y Dios entonces ahora está diciendo, no, yo no voy a hacer temblar simplemente la tierra. Voy a sacudir el mundo espiritual. Es increíble lo que está pasando hoy en las naciones. ¿Sabe lo que está pasando hoy? Toda la corrupción está saliendo. Y va a salir en Venezuela, porque ya salió y está saliendo. Y está saliendo en México, papá. En México, cuando salgan todas las cuentas. Y va a salir en República Dominicana porque ya va a salir. Está saliendo porque ya la gente está cansada de esos que se están postulando. Y va a salir en Argentina, y va a salir en las naciones, y va a salir en todas las naciones porque, y escúcheme bien, y va a salir. Están temblando todo, están siendo sacudidos. Usted va a decir, no, pero ¿quién está? No, mire. ¿Ve lo que está pasando en las elecciones? Mire los candidatos que se están postulando. Miren los candidatos que se están postulando. No sirve ninguno. Pero la gente los está votando. ¿Sabe por qué está votando por esa gente? Porque están cansados de lo mismo. Están cansados de lo que los otros han hecho. Le voy a decir más. En uno de los partidos, el mejor candidato es el que está el tercero. Ese tendría que ser, pero la gente no lo está votando al que tiene mayor capacidad. La gente está votando el que menos está calificado. El que menos calificación tiene, a ese están votando. ¿Sabe por qué?
Yo me asombro como la juventud de esta nación está votando a un socialista por millones y millones de votos. Y alguien que le está diciendo, te voy a dar todo gratis. ¿Cuántos de ustedes saben que no hay nada gratis en esta tierra? Alguien tiene que pagar. Y los cubanos dicen amén. Y los venezolanos también. Los que se han vivido así. Entonces, pero la gente sabe lo que pasa. Hay un sacudimiento. Un sacudimiento, y escúcheme bien, espere que salgan todas las cuentas y espere que salgan todos los nombres de la gente que tienen esto, que han corrompido esto y que han escondido esto y que han robado esto. Han robado trillones y trillones y trillones de dólares de dinero escondidos por todas partes. Yo no sé qué agenda tiene, porque yo no sé cuántas comidas se pueden comer con $1 trillón. No sé a cuántos restaurantes van a ir, no sé cuántas casas van a hacer, cuántos aviones, no sé, no entiendo, es demasiado dinero. Debe haber alguna agenda. Yo sé cuál es la agenda del otro. Y Dios dice, yo lo voy a hacer, lo voy a sacudir todo. Escúcheme bien ahora, voy a remover las cosas hechas. Y la palabra hecha es la palabra manufacturada. ¿De dónde sale la palabra manufacturada? De la palabra mano. ¿Y qué significa que fue manufacturada? Significa, mire, ustedes van a tener que prender, Marlon, ¿dónde está Marlon? Hay que prender eso, el aire, porque aquí está caliente. Digan, manufacturado significa hecho por manos. ¿Saben cuántas cosas nosotros hemos hecho con nuestras manos? Por los primeros 300 años de la iglesia nunca se reunió en un edificio. Los primeros 300 años de la iglesia se reunió en casas. Pero después, cuando vino todo el cambio en el Imperio Romano, ¿qué pasó? Los únicos que habían edificado templos eran los griegos, con los templos de Venus y el templo de Diana y el templo de Júpiter y el templo de aquel y el templo de allá. Y cuando todo se cambió a cristiano, entonces el emperador dijo, de ahora en adelante todos los cristianos salgan de la casa, métase en un templo. Y no hay nada malo en el templo. Y este es el problema de los templos. Alguien inteligente dijo, ¿y dónde nos vamos a sentar? Bueno, tenemos que traer sillas. Y entonces hicieron todo esto de las sillas. Y cuando uno hace sillas, entonces primera fila, segunda fila, tercera fila, bla, bla, bla. Y se empezó a desarrollar gente que se sentaban en la primera y en la segunda y la tercera. Y se empezó a formar una clase de cristianos dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque pusimos... y después alguien dijo, pero hay muchas sillas y el que está hablando no se ve. Bueno, vamos a hacer una plataforma para que yo me vea mejor. Por eso yo siempre hablo de acá abajo, porque no quiero subirme acá arriba. Porque esto se lo inventaron los griegos, los filósofos, que se paraban en las plazas y se paraban encima de una caja para hablar y discutir. Y yo no tengo nada en contra de la plataforma, porque hay que subirse para hacerse ver, pero eso es una cosa manufacturada. Le voy a decir más que los títulos son manufacturados. Todo manufacturado. Todo, un montón de cosas. ¿Y sabe lo que Dios dice? Las voy a mover. Las voy a remover. Voy a sacudir a las naciones. No solamente voy a sacudir a las naciones. Todo eso de que vemos la corrupción y vemos la sociedad y vemos todo eso. Eso es que está sacudiendo a las naciones. Pero cuando Dios dice yo voy a sacudir el cielo, eso significa que va a sacudir el mundo espiritual. Te voy a decir bien, va a sacudir el mundo espiritual del lado de las tinieblas, pero también va a sacudir el lado de la iglesia. Miren, le voy a decir algo y lo voy a decir con mucho cuidado. No pasa una semana que yo no oiga de algo feo que está pasando en alguna congregación de toda esta región. Que alguien ha hecho esto, que alguien ha hecho otro, que alguien se esto y que alguien lo otro. Y uno cuando escucha todo eso se empieza a entristecer. Pero hace unos meses atrás el Espíritu Santo me mostró como una visión y veía gente corriendo por las calles. ¿Y sabe lo que estaban haciendo? Estaban buscando un lugar de refugio. ¿Y sabe lo que estaban haciendo? Estaban buscando un lugar donde refugiarse porque donde habían estado los habían herido. Y el Espíritu Santo me dijo, prepárense porque esos van a estar corriendo por las calles buscando un lugar donde sanarse.
Y ustedes saben bien que nosotros representamos ese ministerio, el Ministerio de Sanidad y Restauración. Y muchos de ustedes que vinieron heridos y golpeados, ahora están sanando. Porque los sanos sanan y los heridos hieren. Y Dios está haciendo eso, ¿por qué? Ahora está listo. Porque Dios va a establecer, en el primer sacudimiento estableció a Israel como nación, en el segundo sacudimiento estableció ese templo para que el Señor Jesús entre, para manifestar la gloria de Dios. Pero en este movimiento, este sacudimiento que viene, dice, nosotros vamos a recibir un reino inconmovible. No se lo voy a gritar porque ya grité esta mañana mucho. Escúcheme bien. El reino de Dios no es un edificio. El reino de Dios no es una organización. El reino de Dios no es una estructura religiosa. El reino de Dios no son disciplinas religiosas. El reino de Dios está compuesta por hijos e hijas de Dios. Son los hijos y las hijas que formamos el reino de Dios. Si usted quiere, ¿y qué es el reino de Dios? Aquí estoy, yo soy el reino de Dios. Ahí está, ustedes son el reino de Dios. El reino de Dios somos nosotros, donde estemos. Del color que seamos, si somos, cuidado, si somos hijos e hijas. ¿Y qué significa ser un hijo y una hija de Dios? Ser un hijo y una hija de Dios es que tenemos que ser concebidos por el Padre. Tenemos que ser concebidos por el Espíritu Santo. Si yo no soy concebido por el Espíritu Santo de Dios, en otras palabras, si yo no he nacido de nuevo, no soy un hijo de Dios. Yo puedo ser un creyente. Cuando llego a nuestros países en Latinoamérica, me bajo algunas veces tengo que tomar taxis, y entonces entro a un taxi y ahí está el taxista nuestro. Sea en qué país sea, ¿ok? Ahí está el taxista nuestro. Ese, cuando llega al cielo, se va a ir al infierno, pero el taxi va a entrar al cielo. Porque el taxi, él es un diablo, pero el taxi es bien santo. Porque tienen de todo. Tienen una cruz, tienen a esto, tienen a otro, tienen un jueves, tiene esto, Jesús, Dios, Jehová. Tienen de todo. Y entonces uno le dice, yo soy cristiano. Yo creo en mi Jesucito. Yo le digo, Jesús no es un Jesucito. ¿Saben quién es Jesús? Nuestra gente cree. Si usted le dice, ¿usted cree en Jesús? Claro que sí. Yo amo a Jesús, lo tengo lo tengo acá, lo tengo colgado de la pared. Yo todos los días, todas las veces, Jesús. ¿Usted cree en Dios? Yo creo en mi Diosito. Sí. El otro día le dije a uno, ¿y usted a quién ora? Y bueno, yo oro al Ser Supremo. Satanás se cree que él es un Ser Supremo. Así que cuidado. Entonces, escúchenme bien, los hijos y las hijas de Dios son aquellos que han nacido de nuevo y han nacido por el Espíritu porque el Padre te ha engendrado. ¿Y qué es el reino inconmovible? Escúchame bien ahora. Lo que Dios va a producir, no va a producir una nación, va a producir hijos e hijas del reino que se levanten. Escúcheme, que se levanten a vivir como hijos e hijas. Me acuerdo una vez que me contó un gran hombre de Dios, me contó el relato de cuando llegó, lo invitaron a la casa del presidente de México, y entonces él fue a la casa del presidente. Y todo el mundo saltando, ¿no? Porque la casa del todo el servicio secreto, los guardias, todo. Y cuando entró lo hicieron sentar. Y estaba sentado por ahí. Y entró un muchacho de como 14, 15 años. Entró así, miró a todo el mundo. Había algo para tomar, él se sirvió solo. Tomó algo por ahí y después se sentó, pero dice que se sentó todo así, ¿no? Todo espatarrado. Y él dijo, wow. Y le preguntó a uno de los guardias y dijo, ¿y ese quién es? Dice, no, es el hijo del presidente. Ese puede hacer lo que se le da la gana porque él es el hijo. Él tiene privilegios en esta casa. Todo el mundo andaba porque era la casa del presidente, pero este no, este era el hijo. ¿Saben qué? Cuidado. Porque nosotros
vamos a ponernos de pie y vamos a vivir nuestra vida como verdaderos hijos e hijas del Padre. E hijos legítimos. Hijos con herencia. Hijos con autoridad. Amén. Hijos que hemos escuchado la palabra del Padre, que nos han dicho, ahora ustedes vayan y represéntenme a mí. Las naciones entonces, dice que vendrán. Cuando los hijos de Dios se ponen de pie, las naciones van a venir ¿con qué? Con los deseados, van a venir con los recursos. Por eso algunas veces uno se preocupa, Señor, que esto y que el otro. Nosotros estamos aquí edificando nuestro nuevo edificio y todo. Y Señor, ¿cómo vas a proveer? Pero si yo sé una cosa, que cuando los hijos y las hijas de Dios empiezan a pararse, empiezan a vivir y se manifiestan como verdaderos hijos de autoridad, todo lo que se necesita va a venir, se va a acercar. ¿Por qué? Porque dice que vendrá lo deseado de las naciones. ¿Sabe lo que es lo deseado de las naciones? Mucha mala interpretación acerca de este versículo, que el deseado dice que va a ser Jesús. No, ahí no dice el deseado, dice lo deseado, que van a venir las riquezas y van a venir las transferencias. Escúchenme bien, yo le voy a decir algo. Nunca lo he creído como hoy, pero cuando me estoy dando cuenta de los billones y millones y trillones de dinero corrupto, de dinero robado, de gente que van a ir a terminar a la cárcel, y yo estoy diciendo, ¿y qué va a hacer con toda esa plata? No, va a venir a los hijos y a las hijas de Dios en el nombre de Jesús. Y usted va a decir, no. Usted va a decir, no, pero nosotros no queremos dinero sucio. Está bien, yo no quiero ningún dinero sucio, pero yo quiero que cada dólar que ese hijo drogadicto le robó a su mamá para ir a comprar droga, yo quiero que ese dinero le vuelva a esa mamá. Yo quiero que todo dinero que fue robado por ladrones que entraron a la gente cristiana, que ese dinero vuelva nuevamente, que esa riqueza vuelva. Y yo sé que esto va a pasar porque en Sinaí Israel fue manifestado, en Ageo Jesús, la gloria de Dios fue manifestada, pero ahora se manifiesta el reino. Escúcheme bien ahora. El reino son los hijos y las hijas de Dios que reflejan su naturaleza, su cultura y su estilo de vida. Y cuando nosotros empezamos a vivir así, todos los recursos que hacen falta en el reino van a venir todos, van a venir automáticamente. El mundo va a venir a entregar sus riquezas. ¿Sabe por qué? Porque van a reconocer que somos los verdaderos hijos y las verdaderas hijas de Dios. Escúcheme bien, los hijos representan la naturaleza de Dios. Representan la cultura de Dios. Representan el estilo de vida. Diga el estilo de vida. Espera. El estilo, ¿sabe que en el reino hay un estilo de vida? ¿Lo quieren saber? Mire, dice así: por lo tanto, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Escúchame bien, nosotros leemos esas palabras bien rápido, pues yo no leo nada rápido, yo me fijo en todo. Y mire esto, es el estilo de vida. Dice servir a Dios. La palabra servir es la palabra ofrecer adoración. A ustedes se lo puedo decir, ¿ok? Mire. La palabra servir ahí, ¿sabe cuál es la palabra en griego? Latría. Latría. De donde sacamos la palabra idolatría. Sí, idolatría es la adoración a lo incorrecto. Latría es la palabra adoración. Latría significa latría significa oficiar en un culto de adoración. Como el sacerdote que oficiaba, como los líderes de alabanza y adoración. Ahí me dice, todos tenemos que ser líderes de alabanza y adoración, ministros de adoración. ¿Por qué? Porque esa es la manera de servir a Dios. Ahora, escúchenme bien. Espérese. No, pero que nosotros somos carismáticos del Espíritu Santo de fuego, entonces nosotros adoramos a Dios y gritamos y corremos y esto y el otro. Esa es la verdadera adoración, esa es la adoración. Y hay otro hermano va a decir, no, nosotros somos muy conservadores y tenemos una adoración hermosa con instrumentos, con esto y con lo otro y todo hecho en orden. Y hay una pelea por esto de la adoración. Pero dígame, ¿qué dice ahí? Adoración, pero ¿qué hay que adorar? ¿Qué hay que ofrecerle al Señor? Un servicio, ¿qué? Aceptable. Y no todo lo que nosotros hacemos es aceptable.
aunque nos guste, aunque sintamos piel de gallina y que se nos paren los pelos. No. ¿Servicio qué? Ok, ¿quieren saber lo que es servicio aceptable? Miren lo que dice Romanos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros ¿qué? En sacrificio vivo, santo y ¿qué? ¿Cómo? Aceptable, agradable, significa aceptable. Servicio agradable a Dios, que es vuestro servicio. Culto significa servicio, ¿qué? Racional, es un servicio aceptable. Entonces aquí en Romanos 12 me va a describir exactamente lo que es una adoración aceptable. ¿Quieren verla? Mire lo que dice. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia no con depresión, no con tristeza llorando, el que tenga misericordia que lo haga con alegría. Estos son los dones que Dios nos ha dado a todos. Dios no nos ha hecho a todos evangelistas, pastores, maestros, apóstoles y profetas, pero Dios nos ha dado estos dones a todos. Nos ha dado don de profecía. El profeta es una persona que ve todo en blanco y negro y que rápidamente saca la espada porque no le gustan las cosas deshonestas, no le gusta nada escondido y siempre está hablando con una lengua bien filosa, estableciendo verdad. El que tiene ministerio de servicio es el que ayuda, es un ministerio de ayuda, el que coopera, el que te dice, hermano, ¿qué hace falta? Yo lo hago, yo levanto la silla, yo hago esto, yo lo hago lo otro. El que da la enseñanza es el que instruye verdades, el que exhorta. Exhortar no significa retar o regañar, exhortar significa animar. El que reparte es el que da, el que reparte con liberalidad, el don de dar. El que preside es el don de administración. Si yo necesito que haga algo, yo no lo hago porque yo no tengo el don de administración, yo tengo el de exhortación. ¿Tú quieres que yo te anime? Yo te animo, pero no me digas que yo te administre algo, pues, entonces ¿sabe cuál es el secreto? Me consigo a alguien que tenga el don de administración. Y misericordia es el que llora con los que tienen dolor, el que se alegra y el que se identifica con la gente. Escúchame bien ahora. Así que recibiendo... Espera. ¿Saben cuál es el servicio agradable? La adoración agradable. Es usar tu don. Espérese, me voy a subir acá arriba ahora un poquito. Yo conozco a gente, especialmente esta generación joven. Si ustedes vienen acá el lunes y vienen acá mañana, esta noche, mañana a la noche, martes a la noche, usted va a ver todo este lugar lleno de jóvenes. ¿Y sabe lo que hacen de las 7:30 de la noche hasta las 3 de la mañana? Adorando, cantando, intercediendo, de todo. Lindo, hermoso. Nosotros hemos levantado una generación de personas que quieren cantar, que quieren alabar, que quieren esto, pero se olvidaron ¿de qué? De servir. Entonces cantamos y buscamos la presencia de Dios y la gloria de Dios, pero después cuando vemos a alguien que necesita una ayudita, yo no puedo, tengo que orar. Y el verdadero servicio agradable a Dios, el verdadero culto de adoración, es decir, yo tengo un don y yo voy a bendecir a mi hermano, voy a usar otra palabra, yo voy a invertir en la vida de mi hermano. El estilo de vida del reino es usando los dones. Sí, vamos a adorar, vamos a cantar, vamos a esto, vamos a... Sí. Pero la verdadera adoración, el servicio aceptable, el servicio aceptable es, tienes un don, úsalo. ¿Sabe una cosa? Dicho sea de paso, si Dios no necesita que yo le dé profecía, Dios no necesita que yo le sirva, Dios no necesita que yo le enseñe, Dios no necesita que yo lo anime, Dios no necesita que yo le dé a nada, Dios necesita que le administre nada y Dios no necesita que le tenga misericordia. ¿Sabe quién necesita todo esto? El que está sentado al lado tuyo. El verdadero servicio de adoración no es lo que nosotros venimos a hacer simplemente, esto es parte de la adoración. El verdadero servicio de adoración es usar los dones que Dios me dio. Y cuanto más los usas, más te da. ¿Cuántos vinieron aquí en carro?
¿Cuánto le cargaron gasolina al tanque? Y después que ustedes usan toda la gasolina, ¿qué va a pasar? ¿Va a tener que qué? Ok, bueno, está bien. Dios es lo mismo. Tú usas lo que tienes en el tanque y Dios te tiene. Y más. Y más. Y llega un momento, te voy a dar un secreto, y llega un momento en que te lo llenó tanto el tanque que te dice, te tengo que cambiar el tanque. Te voy a dar uno más. Y te lo sigues llenando hasta que uses ese y después te dice, te voy a cambiar el tanque, te voy a dar otro más grande. Y te sigue cambiando el tanque. ¿Por qué? Porque te quiere dar. Jesucristo no vino a darnos simplemente vida, nos vino a dar vida y en... Ok. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole ¿cómo? ¿Cómo? Ok. El estilo de vida en el reino es usar nuestros dones como servicio agradable. Pero ¿cómo lo tenemos que hacer? Con temor y reverencia. Escúcheme bien. La reverencia significa honrar, honor. ¿Y sabe lo que es en el reino honor? Que cuando te va bien, yo me alegro. Y hago una fiesta. Y celebro que te va bien. Y cuando Dios te bendice, aleluya, no me pongo celoso. No nos ponemos celosos, nos ponemos alegres porque Dios está bendiciendo a uno de nuestros hermanos, a uno de los hijos del reino. Y yo sé que si Dios te bendice, entonces tarde o temprano me va a bendecir a mí y yo voy a bendecir a otro. Y Dios va a bendecir. ¿Sabe lo que? Ese es el espíritu del reino, el espíritu del reino, el espíritu de honra. Donde no hay honra, no hay reino. Cuando hay deshonra, ahí no está el reino de Dios, está el reino de otro lado, pero no el de Dios. Porque el reino de Dios honra, el reino de Dios prefiere. Por eso yo los amo a todos ustedes, pero yo prefiero a los niños que están allá adentro. ¿Por qué? Y por eso siempre los voy a saludar primero, porque hay que preferir eso. Imagínense, todas nuestras iglesias, nuestros templos están todos edificados para adultos. Nosotros estamos edificando una facilidad para los niños y los jóvenes, porque dentro de unos años ninguno de nosotros vamos a estar acá, pero ellos van a seguir. Y entonces vamos a honrarlos a ellos. Y entonces escúcheme bien, el reino es honra, pero después es temor. Y mire lo que es el temor. Es la responsabilidad, sabiendo que debemos rendir cuentas. Sí, cada uno de nosotros vamos a tener que darles cuentas a Dios. Pero le vamos a dar cuentas por nuestros talentos. Me parece que en el Nuevo Testamento Jesús habló algo de los talentos, que Él le dio talento. ¿Verdad? ¿Se acuerdan que dijo algo? Que le dio talento y al que no los desarrolló, se lo quitó. Escúcheme bien. Nosotros vamos a tener que dar cuentas de nuestros talentos. Esto no tiene nada que ver con la salvación. Nosotros no somos salvos por si usamos nuestro talento o no. Nosotros somos salvos por la gracia de Dios a través de la fe. Es la gracia de Dios a través de la fe. Pero cuando nos paremos delante de Dios, Dios va a abrir todos los libros. Y no va a abrir los libros para decidir si yo soy salvo o no soy salvo. No, yo ya tengo vida eterna. La vida eterna es por la gracia de Dios a través de la fe. Pero escúcheme bien ahora. Él va a abrir los libros. Y va a ver si yo le fui fiel a Él con mis dones y mis talentos. ¿Sabe por qué? Porque todos nosotros vamos a recibir recompensas de acuerdo a nuestra fidelidad con lo que Dios nos ha dado. No salvación, la salvación no es por eso. La salvación es por gracia a través de la fe. Esto es para la recompensa. Y Dios va a decir, ¿fuiste fiel con tu don? Aquí están tus coronas. Pero te vengo a dar una noticia. Esa corona no es tuya. Esa corona tú la vas a levantar, vas a pararte delante del trono, te vas a inclinar y le vas a poner todas tus coronas a los pies del que verdaderamente se lo merece. Espera. Van a haber muchos que van a ser salvos, pero no van a tener nada que ponerle a los pies de Cristo.
Sí, vamos a estar en el cielo con Él para siempre. Pero no le vamos a poner ninguna corona. Y cada uno de nosotros, nuestro deseo, y nuestro deseo tiene que ser, Señor, yo te quiero poner cuanta corona me des como recompensa, porque yo he sido fiel usando mis dones. Ahí el Señor no te va a decir, me adoraste mucho, me levantaste la mano, me cantaste mucho, me corriste mucho. No. Te va a decir, yo te di un don. ¿Qué hiciste? ¿Saben una cosa? Lo que nos enseñaron a nosotros, chicos. ¿Saben lo que nos enseñaron? Nos enseñaron que todos los dones que Dios nos da eran para la iglesia. ¿Verdad? No. Predicar, enseñar, cantar, todo dentro de acá. No. El reino de Dios no es para solamente acá. Los dones del reino no son para acá. Son para las naciones, son para todo ambiente de nuestra vida. Hay personas que tienen capacidades para ser líderes, para ser jefes, para ser inventores, porque tienen ese don. Hay personas que tienen capacidad para hacer algo pequeño, pero hay personas que tienen capacidad. Y eso se empieza a discernir de los niños pequeños que tienen ya ciertas capacidades. Entonces ahora el papá y la mamá empiezan a ver en ese niño lo que se puede. ¿Por qué? Porque ven que Dios le ha dado un don. Y cuando se le da un don, se le anima para que ese niño desarrolle sus dones. Porque ese niño después también va a ser para la honra y para la gloria de Dios, y un día va a tener sus propias coronas, y un día ese niño y esa niña van a hacer manifestación de la gloria de Dios a las naciones, para que la gente diga, wow, así son los hijos de Dios. Ese es el más inteligente, el más sabio, el más hábil. ¿Y dónde? No simplemente dentro de la iglesia. En la iglesia podemos ser todos inteligentes. El asunto es ser sabios, inteligentes, inventores, creativos. Donde entremos, donde pongamos la planta de nuestros pies, ahí tenemos que ser de bendición. Por eso estos dones, Dios no solamente nos va a decir qué hiciste con tu don en la iglesia. No, el Señor me va a decir qué hiciste con tu don en las naciones. ¿Qué hiciste con tu don en tu cultura? ¿Qué hiciste con tu don en la sociedad? ¿Qué hiciste con tu don en tu compañía? ¿Qué hiciste con tu don con los compañeros que están? ¿Qué hiciste con tu don? Simplemente fuiste a trabajar de 9 a 5 y a las 5 no veías ya la hora de salir corriendo porque este es un trabajo, esto es trabajando para... No entiendes. Dios te dio un talento para que seas un fiel hijo de Dios en tu trabajo. ¿Por qué estoy hablando esta palabra? ¿Sabe por qué? Porque Dios está sacudiendo. Y Dios está sacudiendo también hasta nuestras propias vidas. Y si Dios está sacudiendo algo en tu vida, no te deprimas. No, ni tampoco te preocupes, porque todas las veces que Dios sacude, está produciendo algo. Está dando a luz a algo grande, a algo glorioso. Está produciendo una manifestación de su carácter, de su gloria, de su cultura. Y el que entiende esto no se deprime cuando las cosas empiezan a... El creyente, el hijo de Dios, ve a todo tambaleando alrededor y dice, sí, todo que tambalee, pero yo no, yo soy hijo de papá. En los próximos meses, la semana pasada le dije que nadie de ustedes grandes, adultos, empiecen a quejarse de lo que está pasando en la nación, porque estamos asustando a los niños. Estamos diciendo, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar con las elecciones? No va a pasar nada, hermano. En el reino de Dios no cambia nada. Sea el que esté en la casa blanca, en la casa verde, en la casa azul, en la casa rosada, en la casa... No importa quién esté, eso no significa nada en el cielo. El cielo es el cielo, aleluya. Y Dios siempre va a hacer lo que esté estipulado en el cielo, porque Él es el Altísimo. Altísimo significa que más alto que Él no hay. Él es el soberano. Soberano significa que Él no le tiene que pedir permiso a nadie. Él es altísimo, soberano, el todopoderoso. Él va a cumplir con lo que tiene que cumplir. ¿Cuántos de ustedes saben que tiene una agenda? Tiene una agenda y Él va a cumplir su agenda y la va a ejecutar a través de sus hijos y de sus hijas. El avivamiento más grande que va a venir sobre la tierra no va a venir porque un hombre fue
porque un hombre fue el instrumento. La calle Azusa fue uno de los avivamientos más grandes de la historia porque un hombre se entregó en las manos del Señor. El avivamiento en Escocia fue porque un muchacho se entregó en las manos del Señor. El avivamiento acá fue, pero ¿saben qué? Todos los avivamientos que son producidos por un hombre, por un grupito, empiezan y terminan. Escúcheme bien, miren lo que no terminan. Lo que no terminan es cuando un avivamiento es producido por todo el cuerpo, por toda la compañía de los hijos y las hijas de Dios. Ese no termina porque ese va a ser un mover como las aguas cubren. ¿Cómo? ¿Cómo es la gloria? Como las aguas cubren ¿qué? La única manera de que veamos un mover de Dios, de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar, es como cuando todos los hijos de Dios, los chinitos, los australianos, los europeos, los latinos, los africanos, todos, en todos los continentes, empiezan a caminar. Después que se sacude todo, se produce. El sacudimiento que viene es que venga. Mamás, ¿dónde están las madres aquí? ¿Cuántos de ustedes saben que sin dolor no hay parto? No hay. No hay. Aunque te pongan anestesia, todavía duele. Con anestesia y todo, duele. ¿Y sabes qué? Este sacudimiento que viene, exactamente así. Y Dios ya... No te voy a decir que lo va a hacer, ya. Escúchame bien ahora. Dios está hablando esta palabra. ¿La vamos a rechazar? ¿Nos vamos a hacer los ciegos y tuertos así? No entiendo. No. A toda persona que está acá. Es mejor no haber oído este mensaje que después de haberlo escuchado ignorarlo. Dios sacude. Dios hace temblar. Y hace temblar a los más poderosos de la tierra. Los más famosos se caen. Los más poderosos van a quedar en vergüenza. Los ídolos de esta tierra van a quedar destruidos. ¿Por qué? Porque los hijos y las hijas de Dios se tienen que levantar. Y ahora le digo lo último. ¿Sabe por qué? Nos vamos a levantar. Porque nosotros somos los que le vamos a dar la bienvenida al Rey de Reyes y Señor de Señores. Escúchenme bien, ustedes no entienden. Si los hijos de Dios no se levantan, el Rey no viene. El Rey no va a venir. El arca de gloria no entraba con un burrito. No entraba con un carro hecho de madera. El arca de gloria entraba a la ciudad en las espaldas de los sacerdotes. Por eso la gloria del Señor no va a venir con una nube, no va a venir una explosión. La gloria del Señor va a venir montada sobre las espaldas de los hijos y las hijas del reino. Se va a manifestar en mi vida y en tu vida. Y cuando estemos en ese lugar, entonces el Rey va a decir, está bien, ya me levantaron la puerta. Puertas eternas. Háblenle y griten a las puertas eternas. Ahí viene, ahí entra el Rey de gloria. Y nosotros vamos a hacer eso. Salmo 24, ¿verdad? Nosotros somos ¿y sabe cómo se lo vamos a preparar? Va a venir un sacudimiento. Hermanos, vamos a prepararnos, ¿sí? Espiritualmente. No va a pasar nada y nadie va a perder nada. Tu vecino va a perder. Tu amiguito por allá va a perder. Los hijos de Dios no van a perder nada. Al contrario. Yo tengo una promesa que los hijos de Dios en el momento de crisis se van a enriquecer. Porque viene lo deseado de naciones. Viene lo deseado. Amén. Aleluya. Pero escúcheme bien. ¿Qué podemos hacer ahora? Cierren sus ojos, por favor. Sí, pónganse de pie, por favor. Han estado sentados bastante. Pónganse de pie. Cierren sus ojos, por favor.